¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico. Estamos a jueves, ¿cierto? Iniciando nuestro capítulo de estreno de esta semana. Vamos a estar hablando con dos académicos, uno de la Universidad de Talca, otro también del Hospital de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico. Hay dos temas sobre la mesa. Uno tiene que ver con los virus estacionales, con la gripe, con el resfrío. Vamos a hablar ahí de manera bien didáctica sobre estas complicaciones que podemos tener durante el invierno y también qué va a pasar con el coronavirus, ¿cierto? Si podemos confundir quizás uno con otro. Bueno, de eso vamos a estar hablando con un académico de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón, y también vamos a estar hablando sobre la acromegalia, esta enfermedad rara que tiene que ver con el crecimiento de nuestras manos, nuestros pies, nuestra mandíbula, incluso también nuestra lengua, una enfermedad rara que está dentro del GES. Vamos a estar hablando con un especialista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile que nos va a contar un poquito más sobre esto. Estimaciones hablan de cerca de 1.000 a 1.500 personas en nuestro país que tienen esta complicación, y también el tema psicológico que hay detrás, ¿cierto?, de quien padece esta enfermedad y también de sus redes de apoyo. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestro programa. Recordarles que en la región metropolitana usted nos puede acompañar todas las semanas en el 11.2 señal digital, pero también estamos a lo largo de nuestro país. Si usted está en el norte, por ejemplo, está en La Serena, en Coquimbo, ahí también nos puede sintonizar, ¿cierto?, en el 2.2. Ahora, si está en el sur, si usted está en Punta Arenas, en el 7.2. Valparaíso, Rancagua, Puerto Montt, qué ricos son los mariscos de Puerto Montt, ¿cierto? Todos tenemos algún recuerdo ahí con el sur de nuestro país, en el 10.2. Bueno, a lo mejor a algunos de ustedes no les gustan los mariscos, pero está ahí disponible también, ¿cierto?, parte de los atractivos que nos presenta Puerto Montt. De esta forma, entonces, comenzamos en nuestro programa del día de hoy. Acompáñanos durante la próxima hora. Y en nuestra primera parte del programa, ojo con la pandemia. Lo primero, como siempre, Aldo Vidal nos prepara un resumen de lo que fue esta semana en torno a distintos temas de salud en nuestro país, la contingencia con el coronavirus, de eso y más en el siguiente reporte. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. La tendencia de contagios por COVID-19 se ha mantenido a la baja luego de haber experimentado cifras récord durante el verano. Así, según la información entregada este martes, la variación de nuevos casos a nivel nacional bajó 40% en 7 días y 47% en 2 semanas. A eso se suma que la reducción se registra en todas las regiones del país. El avance de la vacunación contra el virus también es alto, pese a que todavía quedan rezagados. El Ministerio de Salud ha informado que, de la población objetivo original mayor de 18 años y que implica a 15,2 millones de personas, el 93,5% tiene su esquema completo. En cuanto a los menores entre 3 y 17 años, el 83,7% está listo con su vacunación. Donde hay más pendientes es en la dosis de refuerzo. Del total general a vacunar, el 21,9% todavía no ha recibido la inmunización de refuerzo correspondiente a la tercera dosis, mientras que en el caso de la cuarta, solo un 17,5% ya se vacunó. En otras medidas, Chile Chico es el primer municipio en eliminar el uso de mascarilla obligatorio en espacios públicos. El alcalde Luperciano Muñoz indicó que la decisión fue adoptada de forma unánime por el Consejo Municipal. Por su parte, el Seremi de Salud, Jordan Cabezas, llamó a no confundir lo que anuncia el decreto municipal, porque en la práctica lo que ellos van a hacer es solo dejar de fiscalizar. El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio, señaló la autoridad. Y ustedes ya lo están viendo en pantalla. Nuestro invitado del día de hoy es Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Hola Maritza, yo feliz, ya casi esta es la segunda entrevista que me hacen por acá, así que casi me siento en casa.
Eso, muy bien, esa es la idea, que se sienta totalmente aquí ya en casa con nosotros. Profesor, hablemos sobre estos virus estacionales, la pandemia. Primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un virus estacional y hacer la diferencia para no equivocarnos y compararlos con el COVID? Bueno, en general, los virus estacionales son más de 300, así que por lo tanto hay una gran cantidad de virus que tenemos en este tiempo. Y tal vez para nosotros, en general, nosotros tenemos como dos patologías que nos suenan de repente. Una es la gripe y otro es el resfriado común. Que finalmente lo están asociados a algunos virus para no dar de alguna manera. De hecho, por ejemplo, el resfriado común están asociados a lo que son, por ejemplo, los rinovirus, y la gripe común, el virus de la influenza. Pero dejémoslo en gripe y resfriado, que son, digamos, Los conceptos más familiares, claro. Exacto. Y por lo tanto uno es más complejo que otro. Si quieres, podemos detallar algunas características de la gripe y el resfriado. En general, cuando uno habla de gripe o resfriado, en general, por ejemplo, un resfriado generalmente son procesos muy cortos. Cuando yo me siento mal, por ejemplo, 1 o 2 días con secreción nasal, incluso algún dolor de garganta, picado a veces en los ojos, pero la recuperación también es muy rápida. ¿Ya? Las típicas, ¿y qué tratamiento? Las típicas sopitas de la abuelita, por ejemplo, esos caldos de pollo rico, digamos, y con eso pasa sin ningún problema. La gripe, por decirlo así, estamos como en un nivel un poquitito más alto. ¿En qué sentido? Cuando uno tiene gripe, le duele todo el cuerpo. Es como casi uno dice, me pasó un camión encima, con dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal, estornudos, secreciones, me duele el cuerpo. Eso es una gripe. Es mucho también más grave, pero también generalmente es muy agotada. No pasa más allá de lo que son 3 a 5 días. A diferencia, y toquemos al tiro el COVID, en el COVID generalmente todos estos procesos son más lentos. Recordemos que incluso hay personas que tienen sintomatología hasta los 15 días. Eso es uno. Y dos, el malestar general es, por decir así, es más malo. O sea, no sé, si con la gripe nos duele la cabeza 2 puntos, con el COVID es casi 5, 6. Los periodos de incubación son más largos y de recuperación más largos, por lo tanto ahí ya tenemos algunas diferencias que en este caso todo el público puede decir, podría ser esto. Claro, o sea, uno dice, chuta, vivió o no vivió el COVID, uno tiene más o menos la referencia. Estamos en otoño, bajan las temperaturas, ahí también hay varios factores que empiezan a influir a nivel ambiental. ¿Puede hacer esto que aumenten los virus respiratorios, que aumente la gripe, el resfrío común, profesor? Mira, definamos un par de cosas. ¿En qué sentido? En general, uno dice en estos virus estacionales que ya referenciamos con 2 enfermedades más cotidianas, generalmente uno en invierno se resfría más o le da esta gripe, pero en general los virus andan circulando en una mayor cantidad en invierno, no así tanto en verano, aun cuando hay gente que realmente también se resfría o se enferma en verano. Entonces, lo que ocurre, ¿por qué nos enfermamos más en invierno? Lo que pasa es que nosotros en nuestro tracto respiratorio tenemos una especie de escobillones, dejémoslo así. Entonces, cuando nosotros exhalamos, estos escobillones empiezan a barrer y empiezan a eliminar todos los microorganismos, estos bichos que andan dando vueltas, los empiezan a eliminar. ¿Qué es lo que pasa con el frío? El frío paraliza estos escobillones. Por lo tanto, el virus ahora tiene una vía de entrada. Estos escobillones no lo sacan, ¿ya? Y por lo tanto, en el invierno, ¿cierto? Nos vamos a resfriar más con estos virus. Eso es lo primero. Segundo, cuando por ejemplo, la gente que, bueno, aquí en Santiago no tanto, pero en el sur, cuando hay una estufita, parecen todo oruguitas al lado de la estufa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el frío hace aglomerar a gente. Por lo tanto, si alguien está enfermo, puede contagiar de una manera más rápida al otro. Es por eso que estos virus, primero, son más estacionales que, en este caso, el COVID. Ahora,
¿Por qué, si quieres, podemos ver también la pregunta, ¿por qué una persona, o en los tiempos pasados, estando el COVID, no estaban los virus estacionales? De hecho, eso es lo que le quería, Básicamente, eso, de hecho es lo que le quería preguntar. ¿Qué podemos esperar para la próxima temporada? Porque los últimos 2 años todo se centró en el COVID y parecía que no existía nada más, ¿cierto? Pero ya estamos viendo que hay gente muy resfriada, agripados. ¿Cómo podríamos tener esa relación entre COVID y estas otras afecciones? mira, hay algunos términos. Entonces, ya veíamos que el hecho del frío, ¿cierto?, nos van a paralizar, pero otras cosas son las cosas características en este caso, del COVID. Por ejemplo, todos sabemos en este punto que cuando nosotros hablamos, salen unas pequeñas gotitas de nuestra boca, ¿ya? Y no le vamos a dar el nombre técnico, y las vamos a clasificar en gotas grandes y gotas chiquititas. El COVID o el SARS-CoV-2, el virus del SARS-CoV-2, generalmente se aloja en las gotitas chiquititas. Y por lo tanto, cuando yo estoy hablando, el virus del SARS-CoV-2 llega más lejos. Eso es lo primero. Y a diferencia de los virus estacionales que se alojan en las gotitas más grandes. Y esto es por peso. Cuando uno habla, las gotas grandes, ¿cierto? La distancia cuando uno habla, llegan muy cerca de uno. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos una diferencia de por qué el COVID gobernaba, por decir así, las infecciones, porque finalmente llega más lejos, puede infectar más gente. De hecho, por ejemplo, si tú sacas un cálculo en estas mismas relaciones, la gripe, la influenza pueden contagiar, una persona puede contagiar prácticamente a otra, uno es a uno. Pero en el COVID hemos visto que algunas variantes pueden llegar a contagiar a 10 personas. Entonces casi es una carrera de una liebre con una tortuga, o sea, ¿quién llega primero? Lo otro que también ha favorecido es que el hecho de que el COVID como tal llegue a nuestro organismo, se activa el sistema inmune, se prende el sistema inmune. Y recordemos que el sistema inmune son los soldados, ¿cierto?, que empiezan a combatir contra estas infecciones. Entonces, llega el COVID, arma la fiesta, por decir así, y después la gripe o la influenza llegan atrasados y dicen que la fiesta empezó sin mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegaban estas infecciones, el sistema inmune las destruía. Por eso, por esas características, en los años anteriores nosotros teníamos un aumento de las enfermedades asociadas al COVID. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? De hecho, hasta el día de ayer, nosotros estamos bordeando ahora los 4.000 casos. O sea, significa que están bajando. Entonces, al estar bajando, en este caso el virus del COVID, del SARS-CoV-2, hay una mayor probabilidad de que los otros virus empiecen a infectarnos, que nos empiecen a contagiar. Y si bien es cierto, nosotros los adultos, y digamos los adultos para dejar de declarar a los jóvenes, nos resfriamos y no nos pasa nada. Pero hay grupos de riesgo donde producen, en algunos casos, hasta un 70 o 80% de mortalidad, como son los niños pequeños, como son las personas mayores, y como son las personas inmunocomprometidas o que tienen otras enfermedades. Por lo tanto, para nosotros a lo mejor es una enfermedad muy pasajera, pero hay personas que mueren por esta enfermedad. Así es, pues entonces también sería bueno, profesor, que entreguemos algunas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para no ser víctimas de estos virus estacionales? ¿Cómo protegernos durante los próximos meses? Bueno, en general ya nosotros, y esto es lo bueno, porque ya finalmente, si yo te digo, son las mismas indicaciones que las tenemos para el COVID, nosotros ya tenemos finalmente el chip integrado. Cuando yo te digo medidas digamos, de cuidado personal, tal como tú lo señalabas, de hecho, bueno, asociado al COVID, pero más o menos también para dar la relación, si 2 personas no usan mascarilla, la probabilidad de contagiarse es de un 100%. Si las mismas 2 personas utilizan mascarilla, la probabilidad la bajamos cerca del 1%. O sea, mascarilla sirve, 1. 2, el distanciamiento físico. ¿Te acuerdas las gotitas que hablábamos? Entonces, entre más lejos estamos, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que me contagie es mucho menor. Y lo otro es que ya nos decíamos el lavado de manos, ¿cierto? El uso, en este caso, de alcohol gel, y obviamente, porque también está saliendo la vacunación, de hecho hace 2 semanas el gobierno ya empezó a vacunar con el virus de la influenza, ¿cierto? Vacunarnos oportunamente.
Hay otra pregunta que siempre se repite entre la gente, el tema de la vacunación por el coronavirus. Si yo estoy vacunada contra el coronavirus, ¿me puede proteger de un virus respiratorio, de un virus estacional? Bueno, estos son como dos personas, digamos, distintas. ¿Ya? Por lo tanto, si tú tienes una vacuna que te protege específicamente con el SARS-CoV-2, solamente te protege contra él. Este es otra persona, ¿ya? Por lo tanto, es otro virus. Y es por eso que finalmente todos los años nosotros tenemos que vacunarlos porque, al igual que el COVID, y esto es lo bueno que ya la gente tiene incorporado estos temas, al igual que el COVID, todos los años en la influenza también van saliendo variantes. Por eso yo tengo que vacunarme todos los años. De hecho, hay dos en Estados Unidos, se está trabajando ahora en dos, digamos, ramas. La primera rama es que quieren hacer una única vacuna para el COVID y la influenza, solamente un pinchazo. Y ya a mucho más largo plazo quieren hacer una vacuna que los pueda proteger con una gran, digamos, una gran cantidad de virus, porque yo te dije que las enfermedades estacionales incluso son sobre 300 virus. Entonces, por lo tanto, digamos, para que no nos estemos vacunando en cada momento. Así es, pues estamos, claro, con una campaña de vacunación igual importante con respecto al coronavirus, y lo decía usted, profesor, también, se ha sumado hace un par de semanas, ¿cierto?, la campaña ya tradicional contra la influenza. Preguntarle también, bueno, lo decíamos, ¿no?, el hecho del uso de la mascarilla nos protege y es un elemento que vamos a tener que seguir usando. No sé, ¿qué le parece a usted esta flexibilización que se ha dado en algunas zonas sobre el uso de mascarilla, pensando en que se viene el invierno? Estamos hablando, por ejemplo, bueno, puntualmente del caso, ¿cierto?, de Chile Chico, que se levantó toda esta polémica, porque ya dicen que están aburridos con el uso de mascarilla, pero viene el invierno, ¿cierto?, y la mascarilla efectivamente nos protege pues, del coronavirus y también de otros virus. Mira, veamos datos, digamos, como dicen, datos duros. Por ejemplo, en este caso, Israel, cuando tuvo las dos dosis, por decir así, dijo no más uso de mascarillas, se eliminan todas las restricciones de COVID. Lo mismo, bueno, en Inglaterra le gusta estar en los pubs y todo eso. Inglaterra dijo, hoy buena idea, hagamos lo mismo. Y tanto Israel como Inglaterra eliminaron esa opción. ¿Y qué es lo que pasó cuando salió una nueva variante como la Delta o la Omicron? Tuvieron que volver finalmente y restablecer finalmente esos niveles. De hecho, por ejemplo, en China, cuando veíamos el Año Nuevo o en el verano, fiestas, abrazos, como si nada. ¿Qué es lo que pasó ahora con la nueva variante de Omicron 2? Los tiene a todos confinados. Entonces, si bien es cierto, y también hay que entender como una de las explicaciones que decían en Chile Chico es que la gente está cansada, está agotada, que es verdad, pero miremos finalmente en este caso otros países. De hecho, Dinamarca, que también hace poco casi declaró el fin de la pandemia, y ya hay voces que finalmente quieren volver a retomar finalmente de nuevo las medidas porque están saliendo nuevas variantes. Y lo hemos dicho muchas veces, que mientras existan personas que no están vacunadas, la probabilidad de que se queden variantes sigue creciendo. Entonces, ¿qué nos dice el mundo? Si bien es cierto, se han retirado, pero básicamente se han vuelto de nuevo al corto tiempo. Se dan cuenta que no ha sido una muy buena decisión y finalmente la usan. Solo para terminar, en general nosotros hemos visto en Europa, las personas de países asiáticos, cuando andan en todos lados, siempre andan con su mascarilla, porque obviamente ya ellos lo tienen concientizado en el sentido porque saben que es una medida de precaución. Tal cual. Hablábamos recién sobre las nuevas variantes, estábamos en Omicron 2, ¿cierto? Deltacron, que es esta mezcla entre Delta y Omicron. ¿Podría colapsar el sistema o qué podríamos esperar para los próximos meses, pensando en que puede haber también un aumento de virus respiratorios estacionales, ¿cierto? Típicos de la temporada, más lo que está pasando con el coronavirus, que si bien está bajando, ¿cierto? Usted lo decía, hemos tenido cerca de 4.000 casos diarios, no está erradicado completamente y va a seguir presente por un buen tiempo más. Entonces, ¿cómo también prepararnos para que no colapse el sistema?
Bueno, en estos momentos, según el último reporte de la MinSal, las personas, digamos, de edad que más o menos se infectan tienen alrededor de los 20 años, eso es uno. Y las personas que caen a la UCI, producto también de la enfermedad del COVID, lamentablemente son nuestras personas mayores y un alto porcentaje de ellos está sobre los 50 años, están falleciendo. ¿Por qué te dice eso? Finalmente que no se ha ido, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y para eso, ¿cuáles son las mejores medidas? Como decíamos antes, que son, entre comillas, medidas gratis, que es el uso de la mascarilla, claro, ahí hay un costo, pero el distanciamiento físico, el lavado de manos, ¿cierto? Y algo que para nuestro país, donde llevamos sobre un 90% de vacunación, lamentablemente hoy todavía sobre 1 millón de personas no está vacunada, no tiene ni siquiera sus 2 dosis y ni pensar en la tercera y la cuarta. Entonces, finalmente, si nosotros, porque la vacuna no nos da superpoderes, no. La vacuna lo único que nos impide es llegar a la UCI. Por lo tanto, si yo no quiero colapsar el sistema, por lo tanto, si yo no quiero que se produzcan todas estas enfermedades, y si sumemos la vacuna de la influenza, que es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, por lo tanto, elementos que para los grupos de riesgo son gratis, ¿cierto? Por lo tanto, eso nos podría ayudar de todas maneras a reducir, ¿cierto? Que finalmente colapsemos lo que son la UCI, los hospitales y sobre todo que también es súper triste cuando vemos, ¿cierto? A los reyes de la casa, que son los niños, ¿cierto? Muy colapsados, que les cuesta respirar y eso nos tendría que decir, sí, yo por cuidar a ellos también me tengo que vacunar, por ejemplo. Eso, bueno, con la pandemia vimos lo importante que es vacunarse, ¿cierto? Porque no solo es para resguardarme yo, sino que también a nivel comunitario, que era un poco el sentido de las campañas que muchas veces se levantaron desde las mismas universidades, ¿cierto? Esto de que no solo es por mí, sino que es por todos quienes me rodean. Para cerrar, solo enfatizar, profesor, en torno a la campaña de vacunación justamente de la influenza, ¿cierto? Personas mayores, embarazadas, niños también, que se hagan parte de la campaña, lleven a sus hijos a vacunar, a sus personas mayores también, lo importante, ¿no? De cumplir con esta campaña que ya es tradicional, pero que nos va a ayudar también a enfrentar este otoño y también este invierno. Bueno, solo también decir que ya me dio pena porque ya vamos a terminar la entrevista. Yo quería seguir, pero bueno, también puede ser otra oportunidad en otra opción. Pero sí, tal como las últimas medidas que tú señalas, lejos, vacunarse contra el COVID, contra la influenza y las otras medidas que dependen de nosotros, el uso de mascarilla. De hecho, acuérdate que en la CADEM, sobre el 70 o alrededor del 70% de la población estuvo en contra de eliminar, en este caso, las medidas de sacarse la mascarilla. Por lo tanto, súper bien. Distancia física, lavado de manos, por lo tanto, son medidas que nos pueden cuidar y cuidar a otros y mantenernos lejos, ¿cierto?, de enfermedades muy graves, muy crónicas, incluso que pueden llegar a llegar al fallecimiento. Porque que fallezca una sola persona, eso sí es doloroso. Así es, le queremos agradecer al profesor Marcelo Alarcón por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. No tenga duda, lo vamos a invitar de nuevo, profesor, porque siempre muy preciso, muy clarito. Eso, que le vaya muy bien, nos reencontramos pronto, que esté bien, chao, chao. En nuestra sección con ojo de especialista, esta semana la académica de la Escuela de Salud Pública, Olga Toro, nos va a hablar sobre las adicciones. ¿Qué señales muestran si alguien está cayendo en una adicción, sea esto por el alcohol, las drogas o también las pastillas, los medicamentos? Vea el siguiente reporte, la siguiente nota que nos aborda, ¿cierto?, este tema la profesora Olga Toro. Bueno, en general las personas que empiezan a tener un consumo más frecuente, abusivo, incluso problemático frente a distintas drogas legales o ilegales, podemos observar un cambio de conducta. La persona puede estar más irritable, más aislado o con una conducta más excesiva, ¿no? Más acelerado. Nos puede referir que está durmiendo poco, que está durmiendo mucho. Nos podemos dar cuenta que tiene un cambio en su hábito alimenticio, o sea, dejó de comer o está con un deseo de comer muy impulsivo, es decir, hay cambios físicos, la dilatación de pupila, la sudoración, son cambios físicos, pero también podemos observar cambios del ánimo
¿cierto? Estas fluctuaciones de ánimo, irritabilidad o baja de ánimo, que no necesariamente es una tristeza, pero hay una baja de ánimo. Y también podemos observar algunas conductas, ¿no? Conductas, por ejemplo, de empezar a mentir, de tener esta idea de que tiene una vida o guarda secretos, o incluso empezar a robar. Pueden ser conductas que nos manifiesten que la persona está con algún problema en el consumo de sustancias. Por supuesto, hay que acercarse siempre en estos temas. Es importante, como decimos los chilenos, que no te pasen goles, ¿no? Es decir, hay que confrontar de manera tranquila la situación, es decir, me doy cuenta que te está pasando algo y esto no es bueno para ti. Hablemos de esto, ¿no? Entonces es importante abrir una puerta para que esa persona pueda buscar ayuda. Y con esta interesante información, los invito a que hagamos una muy breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre una enfermedad rara, está en el GES, cerca de 1.000 a 1.500 personas en nuestro país padecen esta complicación. Vamos a estar hablando con un profesor, un académico, especialista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bueno, de eso y más a la vuelta. No se separe, siga acompañándonos en Con Ojo Clínico. Y estamos de vuelta en nuestro programa, la segunda parte del programa. Antes de la entrevista queremos introducirnos a este tema, ¿cierto?, que tiene que ver con la acromegalia, esta enfermedad, ¿cierto?, que hace que a raíz de un tumor, ¿cierto?, crezcan nuestras manos o nuestros pies. Bueno, Francisco Contreras nos preparó una nota que nos introduce a este tema para luego hablar con el especialista. Las enfermedades raras o huérfanas son llamadas así porque tienen una baja prevalencia en la población. Una enfermedad es considerada rara cuando el número de personas afectadas por ella es menor a 5 casos por cada 10.000 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, afectan entre un 6 y 8% de la población mundial. Entre ellas se encuentra la acromegalia, un padecimiento provocado comúnmente por un tumor benigno de la hipófisis. Se explica por el exceso en la producción de la hormona del crecimiento, generando cambios físicos como el agrandamiento excesivo de manos y pies, la ampliación de la mandíbula, labios gruesos y otras alteraciones en los rasgos faciales. Las estimaciones para Chile cifran en más de 1.500 las personas que la padecen, extrapolando a partir de estudios internacionales que precisan que la condición afecta a entre 5 y 10 personas por cada 100.000 habitantes. Para tratar este mal se requiere de Pegvisomant, una inyección que bloquea la acción de la hormona del crecimiento. Sin embargo, su alto valor comercial y la nula cobertura estatal impiden a los pacientes acceder a ella. Actualmente solo algunas ISAPRES dan cobertura a través de seguros catastróficos y o seguros complementarios. Y estamos de vuelta de esta nota que nos preparaban, ¿cierto?, para introducirnos en el tema que vamos a abordar ahora. Nos acompaña Francisco Cordero, él es neuroendocrinólogo y especialista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Hablábamos, bueno, en esta nota, ¿cierto?, que nos introducía a este tema. Primero, ¿qué se define? ¿Qué es la acromegalia? Y también, ¿cómo se manifiesta en las personas, ¿no? ¿Esto es algo que puede pasar cuando somos niños, cuando somos adultos, en cualquier edad? Sí, bueno, la acromegalia se produce por un exceso de la hormona del crecimiento, en su gran mayoría producido por un tumor en la hipófisis que empieza a secretar esta hormona del crecimiento en forma descontrolada y por lo tanto las manifestaciones clínicas que vamos a tener son consecuencia de este aumento de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento actúa a nivel hepático, aumentando los niveles de IGF-1 y esto hace que todo el organismo crezca. Entonces los pacientes empiezan a notar cambios físicos, agrandamiento de las manos, de los pies, la mandíbula, en el rostro, la nariz, se separan los dientes. Esos son, digamos, las manifestaciones más evidentes, digamos, los cambios físicos, pero además hay cambios internos.
crecen los órganos, el corazón, puede haber hipertensión, diabetes, aumento de algunos cánceres. Entonces, todo esto es parte del cuadro y es parte de las complicaciones que produce la enfermedad. También puede producir artrosis, complicaciones articulares, túnel carpiano, etcétera. Entonces, digamos, esa es la forma de manifestarse, y cuando se manifiesta en niños, en el periodo de la pubertad, sobre todo en que están creciendo, se puede producir el gigantismo, en que ahí sí crecen en altura. Los adultos ya tenemos los cartílagos de crecimiento cerrados, por lo tanto el crecimiento es más bien en el ancho, ya se ensanchan las manos, los pies, pero en niños pueden crecer en altura y eso es lo que conocemos como gigantismo, pero es parte de la misma enfermedad. Ya, perfecto. Pero esto no es lo mismo que la elefantiasis, que uno también conoce, ¿cierto?, de este tipo de casos. Esto es distinto. No, es distinto, sí. Ya. ¿Y en Chile hay alguna estimación de cuántas personas sufren de esta enfermedad catalogada como rara, ¿cierto?, por también los tratamientos que tiene? Así es. Sí, bueno, efectivamente está dentro de las enfermedades raras, digamos, poco frecuentes, que por definición son menos de 5 casos por 10.000 habitantes. En general, la acromegalia se estima una prevalencia de entre 30 y 60 casos por millón de habitantes. No tenemos una cifra exacta en Chile, pero probablemente, digamos, conociendo la literatura internacional, debe andar en una prevalencia muy parecida entre los 30 y 60 casos por millón de habitantes. Claro, yo leí en algunas publicaciones, algunas notas de prensa también, que se habla de posiblemente unas 1.000 a 1.500 personas que podrían estar siendo afectadas por esta patología. Así es. ¿Es el origen genético? ¿Lo puedo heredar? ¿O esto está asociado, como decía usted, cierto, a este tumor que se genera y que puede hacer que se desencadene este crecimiento de manos, pies también y otras partes de nuestro cuerpo? Si bien la gran mayoría de los casos son tumores que ocurren en forma esporádica, digamos, sin ninguna causa aparente o evidente, hay un porcentaje, sobre todo en personas de menos de 30 años, en que el componente genético comienza a aumentar y existen algunos síndromes genéticos asociados a esto, como la neoplasia endocrina múltiple, mutaciones de la proteína G, mutaciones del gen AIP. Digamos, hay genes reconocidos que se asocian a esta enfermedad, pero como digo, en la gran mayoría son esporádicos y uno piensa más en patología genética cuando afecta a personas antes de los 30 años. Doctor, otro tema bien importante tiene que ver con el tratamiento. ¿Qué tratamientos existen y los costos, no? Esta no es una enfermedad que sea común, hay un tratamiento que está en el auge. Si pudiera explicarnos también cómo se consiguió eso, y entiendo también que hay medicamentos que son de alto costo, que todavía no están incluidos dentro de esto, y ahí también se complica para las familias hacer frente a una enfermedad como esta. Sí, bueno, lo primero, digamos que como esta enfermedad es producida por un tumor, el tratamiento de elección es sacar el tumor, ¿ya? Y en un porcentaje eh, cercano al 60-70%, la cirugía puede llegar a ser curativa si es que el neurocirujano logra sacar toda la masa tumoral. Ese es el escenario ideal, porque el paciente se opera y queda curado, digamos, del tumor, y obviamente todas las complicaciones comienzan a revertir. Ese, como digo, sería el escenario ideal. Eso está cubierto por el GES, la cirugía. Pero hay un porcentaje que varía entre un 30 y un 60%, porque todo esto depende del tamaño del tumor, de la experiencia del cirujano, si el tumor era invasor o no. Hay veces que no se logra resecar completamente y la enfermedad persiste activa, obviamente en un menor grado, pero persiste activa. Es en este porcentaje de pacientes donde entran a jugar un rol los medicamentos para el control de la enfermedad. Hay que considerar que los medicamentos no siempre son curativos, sino que logran controlar la enfermedad, bajar los niveles de IGF-1, y para eso tenemos disponibles medicamentos orales como son la cabergolina, medicamentos inyectables como son los análogos de somatostatina, y esos dos sí están cubiertos por el GES, y existe un tercer medicamento que es el Pegvisomant, que ese todavía no está en el GES por lo siguiente, porque recién llegó a nuestro país el año pasado, ¿ya? Entonces, primero tiene que, digamos, pasar por el ISP y después evaluarse a nivel ministerial la canasta. Digamos, esa es la situación actual de ese medicamento, pero
tanto cabergolina como los análogos de somatostatina sí están cubiertos por el GES y la cirugía también. Sí, porque bueno, está el tema del tratamiento que es de alto costo, pero también hay un tema con cuán difícil es ir asumiendo también estos cambios, ¿no? Yo revisaba algunas de las notas de prensa, incluso se hizo como un encuentro de distintos pacientes y uno podía ver a personas jóvenes, personas mayores, de distintas edades, estratos sociales, y ellos como que se encontraban ahí y se dan cuenta de que no están solos. ¿Cómo también hay que trabajar eso, doctor, en cuanto a la salud mental de estos pacientes, a acompañarlos en el tratamiento, a explicarles de que no están solos, de que hay apoyo? ¿Cuán importante también es eso en el tratamiento mismo? Bueno, efectivamente, esta es una enfermedad que, como mencionaba, no es solo una enfermedad endocrinológica, sino que afecta a distintos sistemas. Como decía, puede afectar la parte dental, los pacientes se les separan los dientes, a veces tienen pérdida de las piezas, la parte reumatológica, la parte cardiovascular, entonces tienen que ir siendo evaluados por distintos especialistas. Todo esto lleva obviamente a un deterioro en la calidad de vida de los pacientes y a problemas, digamos, de la esfera mental, porque, digamos, vivir con esta enfermedad, vivir con dolores, vivir con otras comorbilidades, obviamente va pasando la cuenta a los pacientes y es ahí donde uno tiene que ir apoyando, ir, como digo, derivando a los especialistas que correspondan, ir viendo cómo se está deteriorando la calidad de vida y, por supuesto, en esto tiene un rol muy importante todas las redes de apoyo y por eso el grupo que se ha formado de pacientes con acromegalia son un muy buen grupo de apoyo para pacientes que tienen diagnósticos recientes, porque a veces pasa eso, que se sienten solos, pero al llegar a estos grupos se dan cuenta que hay otras personas que van contando su experiencia, que van facilitando a veces la forma de controlarse, digamos, toda la parte administrativa a veces que cuesta hacerla para conseguir tal o cual medicamento o para incorporarse al GES, todo eso los pacientes ya lo saben y estos son grupos que son muy buenos en eso, en apoyar a los pacientes con diagnósticos recientes de la enfermedad. Claro, estamos hablando de la agrupación de pacientes Acromegalias Chile y claro, cuán importante es eso, ¿no? De que puedan compartir sus experiencias y no solo en esta enfermedad, sino que también en otras. Pasa muchas veces con el tema de las demencias, con el Alzheimer. También hay que una red de apoyo importante de decirle al paciente cuando está recién, o a la familia, ¿cierto? A los cuidadores, apoyarlos en cuanto a cómo va a ser el desarrollo y el desenlace también de esto. ¿Qué pasa si yo no me trato esta enfermedad? ¿Qué repercusiones puedo tener en mi cuerpo, doctor? Ya, la más importante es que esta enfermedad, ¿por qué es importante? Por lo siguiente, la acromegalia no controlada disminuye al menos en 10 años la expectativa de vida, aumenta precozmente la mortalidad y va generando un montón de comorbilidades, como mencioné, que van deteriorando además la calidad de vida. Entonces, esta enfermedad no controlada, aparte de acortar la expectativa de vida, la sobrevida, lo que uno vive, lo vive, digamos, con dolores, digamos, o con molestias, digamos, no es un buen pasar, porque como digo, los pacientes tienen dolores articulares, sufren de atrapamiento de nervios, túnel carpiano, comorbilidades como insuficiencia cardíaca pueden tener, entonces, no, digamos, se pueden generar todas estas complicaciones si uno no la trata, y lo cual lleva deterioro de la calidad de vida y un aumento en la mortalidad. Entonces, esas son las consecuencias más importantes. Sí, de hecho, revisando también ahí una nota del Mega, para ser específico, ¿cierto? Había un paciente que me conmovió bastante, que era una persona ya adulta, ¿cierto? Y que era su mamá finalmente la que tenía que hacer los trámites por él, porque también al crecer, ¿cierto? Su mandíbula y perder ciertas piezas también dentales, él ya tenía complicaciones para hablar. Así de dura puede ser esta enfermedad, o sea, la imposibilidad de poder comunicarse, y también hablaban ahí de un punto importante, del bullying que les pueden llegar a hacer a estas personas, ¿cierto? Al verlas distintas, al ver sus labios más hinchados, sus manos más grandes, ¿cierto? Sus pies. También como sociedad la responsabilidad que tenemos de apoyarlos, ¿no? Y no de apuntarlos con el dedo. Exacto, y no excluir, ¿cierto? Efectivamente, los pacientes como sufren cambios físicos notorios, digamos, deformación en el rostro, crece la lengua, entonces la voz cambia, les cuesta modular muchas veces, entonces obviamente en la parte social tienen problemas porque
justamente muchas personas les pueden hacer, digamos, bromas por el aspecto físico. Los pacientes, como digo, a veces tienen las manos más grandes, entonces les ponen sobrenombres, digamos, haciendo alusión, digamos, a los cambios físicos. Y eso, claro, obviamente es responsabilidad de la sociedad de ir educándose, de ir, digamos, no discriminando a las personas que tienen cambios que son distintas, digamos. Así es, pues hay una responsabilidad también compartida, ¿no? De no discriminarlos y apoyarlos. Tenemos varias consultas que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Quiero que, a ver si nos puede ayudar a responder algunas. Nos llegó a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @uchiletv. Nos escribe @Constanza Arlet y nos pregunta, para ver si le podemos responder, doctor, ¿los medicamentos pueden producir quistes? Quistes no. Hay que entender la diferencia entre quiste y un tumor. Estos Ya. tumores son tumores sólidos de células productoras de hormona del crecimiento, en este caso, en el caso de la acromegalia. En la hipófisis hay otras células que producen otra hormona y van a producir síndromes totalmente distintos. Entonces, un tumor es un grupo de células que creció sin control y produce también sin control este exceso hormonal. Los quistes, por definición, están rellenos de líquido, digamos, no son tumores sólidos. Y los quistes no siempre producen hormona. Existen algunos adenomas quísticos, pero son poco frecuentes, pero la mayoría de los quistes en la hipófisis son quistes que uno nace con ellos, como el quiste de Rathke o los quistes de la parte intermedia, y esos son lesiones benignas que no alteran el funcionamiento hormonal de la hipófisis. Entonces, esa es una diferencia entre un quiste y un tumor. Ahora, producto de los tratamientos, pueden quedar zonas quísticas, podría quedar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se reduzca el tamaño del tumor y, digamos, que quede la glándula, la hipófisis, de menor tamaño de lo que era antes. Pero que los medicamentos generen quistes, no. Ya los quistes habitualmente, como digo, son lesiones benignas que aparecen o en forma congénita, que uno nace con ellos, o que se puedan desarrollar con el tiempo, pero son en general lesiones benignas. Y los tumores, como digo, o son esporádicos o con un origen genético, pero los fármacos no generan tumores tampoco. Ya, ahí está entonces contestadísima la pregunta que nos hacía Constanza. Tenemos otra consulta, también nos llega por redes sociales. Max Almonacid nos pregunta, ¿cuáles son las enfermedades que se producen por causa de un tumor en la hipófisis y cómo se pueden diagnosticar? ¿Existen tratamientos para este tipo de patología? Claro, como decía, la hipófisis hay que entenderla. Voy a partir de lo básico para poder explicar esto. Y la hipófisis es una glándula que está en la base del cerebro, una glándula endocrina. Endocrino significa que produce hormonas. Y la hipófisis es, por así decirlo, la madre de otras glándulas. Entonces regula el correcto funcionamiento de otras glándulas en el cuerpo. Entonces puede producir, por ejemplo, ACTH, que regula la producción de cortisol en el cuerpo, la TSH, que regula la producción de hormonas tiroideas, la FSH, LH, que va a regular la producción de hormonas sexuales, en las mujeres el estradiol, en el hombre la testosterona, la hormona del crecimiento, que a nivel hepático produce el IGF-1, y por último la prolactina. Cuando tenemos un tumor, los tumores pueden secretar alguna hormona o no secretar ninguna y actuar como una masa. Ahora, cuando producen alguna hormona, dependiendo de la hormona que se genera en exceso, es el síndrome. Entonces, si libera más ACTH el tumor, va a estimular la producción de cortisol, y el exceso de cortisol es lo que conocemos como el síndrome de Cushing. Si es la hormona del crecimiento, va a ser la acromegalia. Si es prolactina, va a ser un prolactinoma. Si es la TSH, va a ser un tirotropinoma. Y si son las gonadotrofinas, va a ser un gonadotropinoma funcionante. Entonces, va a depender de qué hormona produce el tumor, el cuadro clínico que se va a generar. Y bueno, obviamente, cada cuadro clínico es distinto. Tenemos también manifestaciones por efecto de masa del propio tumor, y esa es la forma en que tenemos para diagnosticarlo. O sea, la sospecha clínica, cuando se produce en exceso alguna hormona, o los síntomas debidos a la compresión tumoral, que pueden ser pérdida del campo visual, cefalea, ¿ya? O alteraciones de la oculomotilidad. Y todo eso nos hace estudiar a los pacientes tanto hormonalmente como con imágenes, y el examen
de elección para estudiar los tumores en la región celar, en la hipófisis, es la resonancia magnética, no el escáner. ¿Ya? La resonancia de silla turca es el examen de elección. Y esa es la forma que tenemos para diagnosticar a los pacientes y después, como digo, el tratamiento en la gran mayoría es quirúrgico, excepto los prolactinomas que responden bastante bien a medicamentos. Y si no logran quedar curados con la cirugía, ahí tenemos algunos medicamentos disponibles. Ahí están, completísima la respuesta a nuestras dos consultas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales. Nos quedan poquitos minutos para terminar la entrevista, pero no queremos sin antes, ¿cierto?, hablar de la importancia también de que estas enfermedades sean incorporadas, que haya un trabajo gubernamental, ¿cierto?, que se apoye a estas familias, que se les entreguen los medicamentos. El llamado que también quisiera hacer usted, ¿cierto?, frente a, por ejemplo, a esta agrupación que existe y también cómo el gobierno tiene que hacerse responsable de ayudar a este tipo de pacientes y también a otros que tienen también enfermedades que son raras, ¿cierto?, catalogadas así y de alto costo. Sí, bueno, yo primero siempre digo gracias a ustedes también porque la difusión, digamos, es súper importante en este tipo de patologías, sobre todo las enfermedades raras. Entonces yo agradezco los espacios que ustedes generan para la difusión de estas enfermedades que benefician a los pacientes principalmente. Y en segundo lugar, la formación de agrupaciones de pacientes que también apoya y hace visible estas enfermedades, porque si uno no visibiliza una enfermedad, no existe, digamos, y sobre todo en este tipo de enfermedades que son raras, digamos, sin visibilización no existirían. Entonces, a nivel gubernamental, digamos, los gobiernos apoyan incorporando patología al GES. De hecho, todos los tumores del sistema nervioso central, los tumores primarios, dentro de los cuales están los tumores de hipófisis, están en el GES. Entonces, es el primer apoyo que es el GES. Lo que pasa es que en el GES, obviamente, no están todos los medicamentos más nuevos, y eso es lo que se tiene que ir trabajando de a poco. Pero también existe otro apoyo a nivel, digamos, de gobierno, que es la ley Ricarte-Soto, ¿ya? Que también a veces fármacos de alto costo en enfermedades raras también pueden, digamos, incorporar el tratamiento mediante la ley Ricarte-Soto, pero eso también se va evaluando año a año. Entonces tampoco es que yo diga hoy día se va a incorporar, no, porque eso pasa por un periodo de evaluación. Pero digamos, existen esas dos instancias para poder incorporar fármacos, ¿ya? O sea, estos tumores están en el GES, falta incorporar algunos medicamentos, sí, y se debe trabajar tanto en el GES como por ley Ricarte-Soto o por drogas de alto costo, digamos, que existen, digamos, programas de eso. Entonces, digamos, esa es la forma en que se tiene que apoyar de la parte del gobierno, y como digo, la otra parte es la parte social, de visibilización, que ustedes, digamos, hacen un rol muy importante. O sea, sin este espacio no estaríamos hablando de la enfermedad, y por otro lado, sin los grupos de pacientes que se apoyan entre ellos, que se comunican con nosotros los médicos, que nos ponen en contacto, tampoco existiría, digamos, estas instancias. Así es, y apoyar también psicológica y emocionalmente a estas familias, ¿cierto?, y a sus entornos para hacer frente a esta enfermedad. Le queremos agradecer a Francisco Cordero, neuroendocrinólogo y especialista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por estos minutitos por hablar de esta enfermedad con nosotros y entregarnos toda esta información. Doctor, que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. En nuestro dato de utilidad esta semana, ¿cómo funciona la ley de urgencias? La ley de urgencias se activa cuando una persona, ¿cierto?, requiere de atención inmediata, rápida, atención médica y presenta una condición física, ¿cierto?, que puede tener en riesgo de muerte incluso, o que implique también una cirugía de manera inmediata. Es llevada a alguna institución, ¿cierto?, de salud para brindarle su atención, ya sea un hospital, ¿cierto?, si es público, o también una clínica en el caso que sea particular, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los dos tipos de atención. Lo común es que esta ley, ¿cierto?, se aplique cuando hay alguna persona que lamentablemente ha protagonizado un accidente grave, por ejemplo, de tránsito, o también algún otro tipo de eventualidad. Para saber más detalles sobre esto, los copagos, cuánto pago, tengo que pagar, puedo irme a una clínica, a un hospital, dónde en caso de sufrir alguna complicación mayor y hacer uso de esta ley de urgencias, usted puede
revisar la información en el sitio www.chilatiende.gov.cl. Está apareciendo en pantalla www.chilatiende.gov.cl y ahí usted puede revisar toda la información, todos los detalles sobre cómo funciona la ley de urgencias. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestra comunidad en Conojo Clínico. Desde ya dejarlos completamente invitados para la próxima semana para que nos acompañen nuevamente, ¿cierto?, en nuestro próximo capítulo el día jueves, en día de estreno. Siempre hablando de temas de salud y temas que les importan, ¿cierto? Información, contenido, bueno, eso y más en nuestro programa Conojo Clínico. Que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.